Vamos a tomar unos instantes de silencio para conectarnos, para poner nuestra conciencia en sintonía del, de lo que queremos realizar, ¿cierto? Que queremos conectarnos con la energía del Zohar, queremos aprender, queremos adquirir conocimiento nuevo, queremos adquirir herramientas nuevas para nuestra vida. Todo eso tenemos que tener en la conciencia mientras hacemos este espacio de silencio, de toma de conciencia. Y les quería contar que hoy día, hace unos minutos atrás, mientras esperaba que se hacía el café para la clase, me tomé unos instantes para meditar, para prepararme y me acordé de algo que nos explicó una vez en una charla que tuvo el Rab Rafael Spagental con el jefe de rabino de la yeshiva Mahon Meir, el Rab Dov Bigón, donde él decía que también ese espacio de estar en silencio antes de una clase del Zohar era necesario porque mucha gente llegaba a escuchar una clase a veces después de otras cosas, como, no sé, del trabajo, o quizá podía haber tenido un problema, o podía venir de una situación estresante, quizá una discusión, quizá estuvo con un pariente enfermo, no sé, distintas circunstancias que podrían hacer que le costara como concentrarse en la clase y por la importancia que tenía la clase, esa instancia de silencio que hacemos antes tiene un poco como propósito aportar con eso, con, con que la persona pueda eh, como desconectarse de la realidad externa y conectarse, ponerse en sintonía con a lo que vino, a la clase. ¿Sí? Así que para que tengamos todo eso en conciencia, nos vamos a tomar ahora unos poquitos instantes de silencio. Invito a inspirar profundo, concentrarse. Quiero estudiar para que el estudio me lleve a la acción y a la rectificación de mis intelectos, mis emociones y mis instintos. Amén, quien razón. Bien, bien. Vamos entonces a, a comenzar con esta clase. Voy a tener que hacer, como hacemos siempre, una pequeña aclaración, porque hay personas que simplemente no lo saben, y es muy importante contar el por qué va a haber semanas del año en que vamos a tener dos porciones juntas en vez de una, como en este caso. ¿Cierto? Ayer ahí Simón bien estudioso y Leonel por otro lado lo comentamos, y siempre hay alguien, una o dos personas que comentan, oye, esta semana hay dos, porque hay dos, me quiero poner el día, qué sé yo. Eh, Resulta que ya hemos explicado, ¿cierto?, que la Torah, ¿cierto?, los 5 libros de Moisés, que son el hilo conductor del Zohar, eh, está dividida, ¿cierto?, en 54 porciones, que son la cantidad de semanas que tiene el año. O sea, pensando en que cada semana tenga una porción. Pero resulta ser que además, a lo largo del año, ¿cierto?, tenemos ciertas festividades. Y durante la semana de esa festividad, la porción que se estudia no es la de la semana, sino que es la porción que se corresponde con la instrucción de esa festividad. Por ejemplo, ¿cierto? El próximo sábado es la luna nueva de Aries, el año nuevo astrológico, para que estén todos pendientes, ¿cierto? Y 14 días después es Pesaj, ¿cierto? La que se conoce como la Pascua. Entonces, cuando nosotros, durante la semana de Pesaj, la clase de Zohar de esa semana
no es la porción que correspondería de inmediato en el calendario, sino que es una porción especial de Pesaj. Entonces queda una porción suelta, se mueve todo. Entonces, para poder, de todos modos, que la energía quede dentro del año, se juntan algunas que están relacionadas unas con la otra, que tienen relación el sentido de una con el sentido de otra. ¿Sí? Creo que son 4 pares, no me acuerdo en este momento, son 4 pares que tienen que ver con 4 festividades, pero cuando tenemos un año preñado, un año completo, o sea, un año de 13 meses, cuando eso ocurre, el... entonces no se leen juntas, se leen separadas porque el mes extra nos permite leerlas todas, ¿sí? No tener que saltarnos ninguna por las festividades. Espero que se entienda la idea, es una cosa como de información general, pero es súper importante saberlo, saber por qué. Entonces, esta semana, por ejemplo, este año tenemos Vayaquel y PQT, y por ejemplo, si ustedes van al YouTube de Kabalife, se van a encontrar que algunos años del pasado, porque ahí tenemos clases desde el año 5777, ¿sí? O sea, hartos años. Se van a fijar que hay algunas en las que sale solo Vayaquel y otras solo PQD, y en otra Vayaquel y PQD juntas, así, y tiene que ver con eso. Sí, también está Aharemot y Kedoshim, son otras que se leen juntas, y en este momento no me acuerdo cuáles son los otros pares, pero, eh, esa es la razón, para que lo sepan, porque hay personas que lo preguntaron, ¿cierto? Y bien, vamos a hacer un pequeño paseo, ¿cierto? Por las dos porciones, contar algunas cosas importantes de ambas porciones, tratar de sacar alguna enseñanza de ambas porciones, y luego vamos a ir a leer el Zohar, que la porción de esta semana está larguita, y a mi parecer está muy interesante. Vayakhel, Vayakhel, esta porción, eh, la palabra Vayakhel viene del vocablo Kahal, que significa congregación o comunidad, grupo. Y Vayaquel significa agrupó, reunión. Y comienza la porción Vayaquel diciendo, ¿cierto?, que Moshe, Vayaquel, ¿cierto?, que Moshe reunió al pueblo de Israel. Recordemos, súper importante entender el contexto para entender las pequeñas lecciones que podemos sacar de la parte más literal de la Torah. Recordemos que en las porciones anteriores, ¿cierto?, Kitizá y antes Tetzabé y antes Terumá y así todas las anteriores, eh, venían hablándonos todo el rato del templo, ¿cierto? Del Mishkan o del santuario del desierto, ¿cierto? Esta tienda, esta construcción bien especial que estaba en el desierto. Y nos venía dando la instrucción, esto es aquí, esto es acá, y esto es así, esto es así. En el transcurso de estas dos porciones es cuando ya viene la parte de que se arma el templo, ¿sí? Se arma, queda completo. De hecho, Moshe lo levanta. Moshe lo arma completo. Y durante la porción Vayaquel se nos relata el proceso de armado que hicieron, ¿cierto?, los que, de acuerdo al texto, fueron impulsados por su corazón. Esto ya lo dijo antes en la porción Terumá, ¿se acuerdan cuando dice Kahli, ¿cierto? Kahli Terumati, ¿cierto? Tomen para mí la ofrenda. Ya habló ahí de que, pero tómenla de los que su corazón le impulsó. Y aquí luego dice que también había unos que eran sabios de corazón, y estos fueron los que dirigieron todas las obras para eh, construir el Mishkan, ¿cierto? El templo, el tabernáculo. Y quedó completo. Es súper importante mencionar que es en este conjunto de porciones, Vayaquel y PQD, que el templo queda completo, porque recordemos una enseñanza muy importante. Cuando el templo se erigió, ¿cierto?, se generó un punto fijo de conexión con los mundos superiores, ¿sí? Obviamente el templo después va a ser iniciado. O sea, por ahora es como decir que estaba en la vasija, crearon la vasija de algo, una estructura, una tecnología, y luego, ya cuando lo inician, que esto va a ser un poco más adelante, ¿cierto?, un poco más adelante,
con sacrificio y cosas, la inicia en el templo. Entonces se genera esta conexión. Y a través de este canal, que era el cuello del mundo, como era llamado el templo, se esparce, se expande la luz de los mundos superiores a todo el mundo. Y hay registros, de hecho me acuerdo que en algún tiempo atrás lo comentábamos con algunos amigos, que en la zona, ¿cierto?, donde está Israel y las zonas alrededor, mientras estuvo el templo en pie, el Mishkan, y el templo de Salomón primero y el templo de Salomón segundo, no hubo grandes guerras, no hubo grandes como tragedias a nivel mundial. ¿Sí? Siempre como que hubo un cierto nivel de equilibrio y de paz, mientras el templo estuviese funcionando perfecto. El templo traía Shalem y Shalom al mundo, o sea, completitud y paz. Y este proceso se da en esta porción, en la porción Bayaquel. Y por eso se entiende que al decir Bayaquel reunió, que lo que está diciendo es que reunió al pueblo, a la vez se hace alusión a que reunió todas las piezas, se reunieron, se estaban reuniendo todas las piezas del templo para cumplir esta misión de conectar, ¿cierto?, la tierra con el cielo. Y lo interesante es que cuando uno dice, pero ¿por qué los reunió? ¿Acaso no siempre que hablaban, que Moshe hablaba, lo iban a escuchar? La verdad es que se supone que sí, pero el texto, esto lo dice el Midrash dice que el texto nos tiene que decir que los reunió porque en esta vez como que mandó a buscar de manera directa al pueblo. Hizo como que convocó una reunión porque lo que estaba por ocurrir, lo que estaba por contarles y por ocurrir era muy importante. Porque aquí lo que hace, además de explicar lo del templo, ¿cierto? O sea, de que va a ocurrir lo del templo, les habla del Shabbat. ¿Cierto? Le habla de la importancia del Shabbat, se lo recuerda. Y de aquí, en el Talmud, esto lo pueden ustedes eh, ver en el tratado del Talmud, del tratado de Shabbat, ahí pueden observar que se dice que pareciera que no hay, pareciera que no hay una conexión entre hablar del Shabbat y que se arme el templo, ¿cierto? Que se vayan construyendo las piezas, cosiendo, armando, no sé qué. Pero en el tratado de Shabbat del Talmud se nos dice que están conectadas porque en Shabbat, de las cosas que uno debiera tratar de no hacer, son las cosas que se hicieron para construir el templo, como cortar madera, como coser telas, como construir, fundir metales, o sea, labores, ¿cierto?, que eran de ese tipo. A esas labores, ¿cierto?, que se llaman melajot, es a las que se hace alusión cuando se dice en el Shabbat no harás tu trabajo, sino que te dedicarás como a disfrutar y a descansar. Por eso es que están conectadas. Entonces tienen que ver con ese tipo de labores, con labores que te sacarían, ¿cierto?, del descanso, de la tranquilidad, de la paz. Entre paréntesis tengo que decir que a los que quieren aprender más del Shabbat, bueno, sé que varios de ustedes ya estuvieron en la charla que dimos, en la clase especial que dimos de Shabbat hace unos sábados atrás, y los que no, siempre pueden escribirnos, ¿sí? Bueno, les cuento, les adelanto que estamos ya empezando a levantar de a poquito la academia online de Kabalife, montando ahí los videos para que muchos de los que están grabados estén de acceso directo, sin tener que pedirlos, pero lo pueden pedir y lo pueden ver porque quedó grabado como la mayoría de las cosas que hacemos, ¿sí? Luego, ¿cierto? Entonces de que se habla del Shabbat y se va este proceso de finalización de construir el templo, viene la porción Pekudei. Y de la porción Pekudei podemos sacar perdón, olvidé lo más importante de lo del templo. Esto surgió como una pregunta que yo le hice en privado al Rav Zuckerberg, ¿sí? A través de correo electrónico después de una clase. Yo le dije que está bien, o sea, ya se entendía que el reunir al pueblo también tenía que ver con reunir las piezas del templo. Pero que cómo eso nos servía, cómo lo entendemos nosotros para mirar algo, para sacar algo concreto. Entonces él nos decía que esto habla de la importancia de tener una comunidad, ¿cierto? De la importancia de no estudiar Kabbalah y de no llevar un camino espiritual solitario, sino de que el camino espiritual debe ser un camino de compañía, un camino con amigos,
un camino con un maestro, con un guía, con compañeros, gente que está un poco más adelante, gente que está un poco más atrás. Pero no debe ser un camino solitario. ¿Sí? De hecho, en la Mishnah, el Rab Yehoshua ben Perajia hace una declaración y dice que al menos, esto es como lo mínimo, dice, eh, haz para ti un maestro y consíguete unos amigos. Está hablando del estudio. Entonces dice, si quieres realmente estudiar y aprender y aplicar y integrar el conocimiento, tienes que hacerte de un maestro, ¿sí? Y al decir hazte, ahí en el Talmud explica que tiene que ver con que invierte en tener un maestro y amigos, javerim, que son los que estudian contigo. Entonces esta porción nos recuerda la importancia de que el camino espiritual no es solitario, sino que es un camino de compañía. Y por eso es que también nosotros, ¿cierto? Como Fundación Kabbalah, es que tenemos estos encuentros mensuales de las hijas de Sara para las mujeres y los hijos de Abraham para los hombres, que han sido bastante provechosos, porque son instancias también de comunidad, y no solo de estar estudiando juntos, sino de compartir con la gente que estudias. Es muy importante eso, tener un amigo, dos amigos, tres o cuatro compañeros más y un maestro, y que se pueda compartir, que se entienda que esto es grupal, que esto es colectivo. Y ojalá, ¿cierto?, que eso crezca, ir atrayendo más gente al colectivo. Porque mientras más fuerza de conciencia, más personas, más se potencia la conciencia. Y luego viene la porción PQD. De aquí solo voy a sacar una pequeña enseñanza cortita para hoy, antes de ir al Zohar, porque no quiero que se me pase la hora. PQD significa cuentas, significa sacar las cuentas. Y hay dos cosas que se pueden sacar de acá. Dije una, pero hay dos. Una es que es un súper buen momento para evaluar cómo nos ha ido desde Shobabin Tat, desde que empezó el libro de Éxodo. ¿Sí? Del libro de Shemot, desde que empezó el relato de la salida de Egipto. ¿Se acuerdan que dijimos que habían varias semanas que iban a ser complejas y que fueron súper complejas? Que tuvimos gente que se enfermó, que tuvimos Mercurio retrogradando, tuvimos un Stellium ahí en Acuario, tuvo gente con crisis de pánico, gente con temas de salud, gente deprimida, gente con conflicto, gente que rompió relaciones, o sea, fueron complejas. Y como ya viene, ¿cierto? Ya vamos saliendo de este libro y ya la próxima semana comenzamos un nuevo libro, que es el libro de Vaikra, Levítico. Esta es una buena semana para sacar cuentas, o sea, en el fondo para hacer cuentas. ¿Cómo me fue? ¿Cómo me siento hoy día en comparación con hace 10 porciones atrás, que cuando empezamos, 11 porciones atrás, cuando empezamos este libro? ¿Cómo me siento con lo que me pasó? ¿Qué he aprendido de lo que me pasó? ¿Sí? Sacar esas cuentas. ¿Bien? Porque en el fondo así es como uno toma conciencia de lo que crece o de lo que no, de lo que todavía está pegado o de lo que ya creció, de lo que ya maduró, ¿cierto? Sacar estas cuentas. Y lo segundo que se aprende aquí es que en el Midrash también, en el Midrash Parperaot la Torah, se hace la pregunta que ¿por qué Moshe hace cuentas públicas? Saca la cuenta y dice, lo que se ocupó en el total del templo fueron tantos kilos de oro, tantos kilos de plata, tantos metros de hilo, tantos tititín, tantas tablas de tanto, tanta piel de oveja, o sea, de cabra, etcétera. Dice, porque el ser humano debe ser transparente, sobre todo cuando se trata de dinero, de riquezas. Es súper importante esta enseñanza de la Torá, que cuando tenemos relación con otras personas y hay dinero de por medio, tiene que haber transparencia. Por eso, por ejemplo, ¿cierto? Las instituciones como la que yo dirijo, la Fundación Kabbalah, una vez al año, ¿cierto? Que eso se demora como medio año más del año, pero una vez al año, se tiene que hacer un informe, ¿cierto? De ingresos y egresos de los dineros, y el que quiera verlo lo puede ver, ¿cierto? Porque así se mantiene la transparencia y eso hace que se mantenga la confianza. Como se dice popularmente, cuentas claras, ¿cierto? Mantienen la amistad, creo que es la cosa, o algo así. Eh, pero de eso se trata, ¿cierto? Entonces, lo que nos enseña esta porción es a ser transparente cuando se trata de temas económicos, de temas materiales. ¿Bien? Y no se olviden de hacer sus cuentas. Vamos a escanear el Zohar. ¿Sí? Esta porción me gusta, tenía harto que sacar
La que elegí está un poquito larga, profunda, pero creo que va a estar interesante para todos. Así que vamos a ir a escanear el Zohar. Entonces tenemos aquí, es el verso 391 de la porción Vayaquel, ¿sí? De las dos porciones, entre Vayaquel y PQD, yo elegí de la porción Vayaquel el verso 391. Y todos juntos vamos a escanearlo, ¿cierto? Vamos a recordar que, que no solo estamos leyendo un texto en arameo y hebreo, sino que además estamos con la conciencia de conectar con la energía. Entonces, mientras lo hace, por más que usted diga, sí, Esteban va leyendo, yo estoy tratando de conectarme, pero no entiendo nada, el Rabbi Eliezer Papo decía, no importa si no entiende nada, lo importante es que ponga la conciencia, la kavaná, la intención espiritual, porque el simplemente escucharlo y leerlo con los ojos así, aunque no entienda, ya purifica el alma, la activa ciertas cosas en el alma. Entonces vamos a hacer una inspiración profunda. Vamos a escanear el sol. Kad matu legavei derivi Shimon. Besadru milin ilein kamei. Kolma deitmar behahu oreja. Patach beamar. Patach beamar. Beorach tzadikim keor noga. Holech beor adnehon hayom. Haikra itmar aval haikra it leistakla bei. Beorach tzadikim. Hahu orja de tzadikaya. Es el bei. Ihu orach kashut. Orja de kucha berihu y trei bei. Orja de ihu azil kameihu. Behol inon reijin atiyan le mishma milin de inon memalelan. Beamrei bepumaihu que or noga. De nahir beazil velo itchashach. Que orach dinon hayavai de orach. Dilejón itchashach tadir. Kama de at amar derech reshaim que afela begomer. Lo leemos en castellano. Dice, cuando vinieron a Rabbi Shimon, le contaron lo que fue dicho en el camino. Él abrió diciendo, pero el sendero de los justos es como la luz de la aurora que brilla más y más hasta que el día está perfecto. Esto ya fue explicado, aún así debemos mirarlo. El sendero de los justos, en el cual andan, es el camino de la verdad, en el cual el sagrado bendito es Él, va delante de ellos. Y todas las carrozas vienen, ahí que vienen con B larga, me acabo de dar cuenta, a oír de sus bocas. La luz de la aurora, que ilumina frente a ellos, nunca es oscurecida, como en el caso de los malvados, cuyo camino es oscuro siempre. Como está escrito, el camino de los malvados es como oscuridad. Pueden volver a leerlo ustedes, como hacemos cada semana, tómense unos instantes, vuelvan a leerlo y ahí ustedes pueden analizar qué logran sacar de este texto, qué les llega a ustedes eh, para que logran entender, ¿sí? Les doy un minuto para que puedan hacerlo.
Recordemos que lo que cada uno aprende o entiende o saca o percibe de esta enseñanza, ¿cierto? Digamos, de esta traducción del texto, que ya se pudieron dar cuenta que está hecha a mano, porque lo escribí mal. De hecho, voy a corregirlo en este instante, el, el que está mal escrito, porque no me gusta que sea así, no voy a poner nada. Lo importante es que recordar, ¿cierto?, que aquello que uno saca, ¿cierto?, en limpio por la propia cuenta, nos, nos indica, eh, ¿cierto? Lo que logramos sacar tiene directa relación con el nivel en que cada uno está, ¿cierto? Lo que uno alcanza a entender es lo que para uno es, ¿sí? Y ahí está corregido, ¿sí? Para que no nos... Al menos a mí ver algo mal escrito de esa manera me desconcentra. Entonces lo que cada uno entendió es lo que es para cada uno, ¿sí? Lo agarró, eso es lo que tiene que aprender sin necesidad de la explicación, usted. Y ahora vamos a explicarlo, ¿sí? Hay hartas cosas aquí muy interesantes que aprender. Lo primero, como dato importante, como dato curioso, hay que poner en contexto, porque dice, cuando vinieron a Rabí Shimon le contaron lo que fue dicho en el camino. Es decir, los alumnos de Rabí Shimon venían por el camino. Si alguna vez han leído el Zohar, así como leerlo página, 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 o estudiarlo, verán que dentro de él hay muchos relatos de que los sabios casi nunca viajaban solos, siempre viajaban de a dos o de a tres, y como tenían largas distancias que recorrer caminando o en burro, sí, iban siempre juntos para poder ir estudiando en el camino, para poder ir acompañándose, conversando, compartiendo experiencias, estudiando la Torá, ¿cierto? Para darle sentido al tiempo que iban a gastar en el viaje. Y bueno, esto tiene que ver de nuevo con la porción Mayaquel, ¿cierto? La importancia de tener compañeros de viaje y de no estudiar cada uno solo por la vida, buscar por ahí la cábala por como sea, sino que ir con más personas. Entonces llegaron de un viaje, en el viaje conocieron a alguien con el que aprendieron y le vinieron a contar a Rabbi Shimon de lo que habían aprendido, ¿sí? Cosas nuevas que antes no, que ellos no habían aprendido antes. Y cuando Rabbi Shimon escuchó, ¿cierto?, lo que le compartieron, entonces él les explicó algo más. Y es cierto, tomó este texto que está en Proverbios, ¿cierto?, capítulo 4, verso 18, que dice, Beora Hadikim que Or Noga, Oleg, Beor Ad Nahon Hayom. O sea, dice, pero el sendero de los justos, y aquí los justos es muy importante, los justos es un incluyente. En hebreo, ¿cierto?, es la palabra tzadikim, que es esta palabra que está aquí, ¿sí? Aquí no está la flechita. La palabra tzadikim. Y la terminación im, la terminación plural im, incluye ambos géneros, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero referirme a todos los alumnos de una sala, sean hombres o mujeres, en hebreo digo tzadikim. Y ellos consideraría todos los que están presentes. Diría, perdón, talmidim. Si quiero decir justos, sean hombres o mujeres, digo tzadikim. Si fueran solo mujeres, diría tzadikot. Pero cuando hay un grupo, hay solo varones o hay un grupo completo, la terminación es im. Entonces aquí el sendero de los justos incluye a todos, los justos hombres y los justos mujeres. Es muy importante explicarlo, porque sabemos que tenemos, ¿cierto?, a grandes casos de mujeres justas también. Lo tengo presente porque hoy día, como era el Día Internacional de la Mujer, mucha gente me escribió así como, oye, ¿qué mujeres de la Cabalana? Y ahí les estuve contando, sí, algunas. Sara, Rivka, Rachel, Lea, Débora, Miriam, Yehudit, Yael, Esther, etc. Hay muchas mujeres que fueron sádicos, que fueron justas. Y hombres también, muchos. Entonces dice, pero el sendero de los justos es como la luz de la aurora, que brilla más y más hasta que el día está perfecto. ¿Ya? Esta traducción es una traducción que trata de contextualizar lo que el texto dice, pero en hebreo, voy a traducirlo directo del hebreo literal,
porque hay otro sentido profundo ahí del cual también vamos a sacar una enseñanza. Dice, Beorach Sadekim, ya, el sendero de los justos, eso está claro, ¿ya? La palabra oraj, que es sendero, no es lo mismo que la palabra derech, que es camino. Eso es súper importante, porque después va a decir camino, pero aquí ocupa la palabra oraj, que significa sendero. Después vamos a explicar la diferencia. Dice, Keor Noga, ¿cierto? El sendero de los justos es como la luz de Noga. ¿Y qué significa Noga? Noga significa, es como, se refiere al resplandor de la amanecida, a la luz de la aurora. ¿Por qué es importante decir esto? Y voy a hacer la primera pregunta a ver si alguien sabe aquí. ¿Han escuchado hablar alguna vez de un astro, que en verdad es un planeta, pero que es llamado la estrella de la mañana? Que de hecho en la mañana uno puede verla en el horizonte brillar. ¿Lo han escuchado nombrar? Y si lo han escuchado, ¿saben cuál es? Muy bien, David. Venus, el planeta Venus. El planeta Venus se llama Noga, en hebreo, ¿sí? Se llama Noga. Entonces la palabra, ¿por qué? Porque su resplandor es como el de la aurora, ¿sí? Entonces aquí dice que el camino, ¿cierto? Que el sendero, perdón, de los justos es como la luz del amanecer. Pero luego dice, Jolej, ¿cierto? Jolej, Beor ad Nejon Hayom. Dice, y camina la luz hasta que se completa el día. O sea, perdón, hasta que se perfecciona el día. Ocupa la palabra Jolej, porque Jolej es caminar. Y como estamos hablando de un sendero, es como que dijera, como que la luz va caminando, caminando por este sendero, hasta, dice, Nejon Hayom, hasta que se perfecciona el día. ¿Y qué es lo que es Nejon Hayom? Que es súper importante entenderlo. Se refiere al mediodía. Se refiere a cuando el sol está en lo que se conoce como el cenit. Si el punto más alto del sol en el día, antes de que hay unos instantes y luego el sol empieza a bajar. O sea, ahí está la amanecida, ¿cierto? El sol empieza a subir, subir. Queda ahí el mediodía, ¿cierto? Nahon Hayom, y luego empieza a descender. Entonces aquí Rabbi Shimon Bar Yochai, el autor del Zohar, compara al camino de los justos con la aurora que se va iluminando hasta el tope de luz. Lo importante aquí, antes de ir a qué significa esto, todo lo que voy a explicar después, es quiénes son los tzadikim, porque recordemos que el idioma hebreo es un idioma contextual, y dependiendo del contexto, es que la palabra nos quiere decir una cosa u otra. Porque aquí dice, esto ya fue explicado. Claro, hay otras porciones en el Zohar donde ya se explicó este verso con un sentido distinto al que yo voy a explicar ahora. Distinto. ¿Sí? Dice, aún así debemos mirarlo. O sea, hay más de una comprensión de ese texto. Y aquí dice, el sendero de los justos, en el cual andan, o sea, que es un sendero en el cual los justos andan, se están moviendo, es el camino de la verdad, dice. ¿Sí? El camino de la verdad. Dice, en el cual el sagrado bendito es Él, va delante de ellos. ¿Recuerdan lo que estudiamos la semana pasada? De que el ídolo, el Dios, iba delante de ellos y también nuestra imagen era el creador y que iba delante nuestro, que era lo que se proyectaba y era lo que atraía o programaba aquello que tenía que venir en nuestra vida. Entonces aquí dice que en el sendero de los justos, ¿cierto? Que es el camino de la verdad, eh, el creador va delante, ¿cierto? Ese es el camino, o sea, el camino de los justos. Dice, y todas las carrozas vienen a oír de sus bocas. O sea que hay gente que abre el corazón. Las carrozas son las personas, ¿sí? Cada persona es una carroza de un alma. Vienen a abrir de su boca, o sea, vienen a escuchar a estas personas. Entonces, en este contexto no está hablando de la idea como tzadik, como del tzadik, del justo este que es como un hombre o una mujer que ya alcanzó un nivel así de perfección máxima y que ya es casi como incorrompible, un gran iluminado,
sino que se refiere al proceso. Por eso dice el sendero de los justos y luego dice es un camino de verdad. El profesor Billy Phillips lo explica de manera muy interesante. Dice que, recordando una cosa que está escrita en el Talmud, vamos a ir conectando puntos. En el Talmud dice que antes de nacer, nuestra alma hace 3 juramentos. Obviamente esto es simbólico, pero es muy útil saberlo. Hace 3 juramentos. Nunca me voy a olvidar cuando se lo escuché al Rav Shaul Malek, que es tan gritón que decía, ¡júrame! Así como que Dios decía, ¡júrame! Que vas a ser un justo. Y el alma decía, juro. Luego, júrame que no vas a ser un malvado. Y el alma decía, juro. Y luego, júrame que aunque llegues a ser un justo, no vas a creer que eres un justo, sino que vas a seguir esforzándote para seguir creciendo. Entonces, a partir de eso, ¿cierto? A partir de esa comprensión, el profesor Billy Phillips explicaba que un justo se llama justo al que tiene el deseo de cumplir ese juramento, ¿sí? Al que tiene el deseo de corregirse a sí mismo. Y por eso se llama el sendero de los justos. Hay otro, por ejemplo, en los Salmos se habla de esta en la puerta de los justos, por la que los justos pasan. O sea, siempre se habla de los justos en el contexto de un proceso de avance. Entonces, esto habla de cualquier persona, en este contexto, de cualquier persona que desea corregirse. La palabra tzadik, justo, viene de la palabra hebrea tzedek, que significa justicia, ¿sí? No justicia en el sentido de juicio, sino justicia en el sentido de lo justo, de lo correcto. ¿Sí? De hecho, muchas veces cuando se traduce tzedek behemet, que debería traducirse como justicia y verdad, se traduce como rectitud y verdad. Entonces aquí podemos hablar de la persona que se quiere rectificar. Podemos entenderlo como el camino de la persona que se quiere rectificar, perdón, el sendero, el distinto sendero que camino. El sendero de la persona que se quiere rectificar es como la luz de la aurora. ¿Y cuál es el punto de la luz de la aurora? Que la luz de la aurora, desde el momento que aparece, no se detiene. Sube, 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 hasta que llega al punto máximo. Y luego vuelve a bajar. Pero luego pasa unas horas y vuelve a subir. Pero cuando vuelve a subir ya es otro día. Y de aquí podemos entender varias cosas muy interesantes. Que a mí en lo personal me gusta mucho cuando se estudian estos conceptos, porque siento que motivan, que animan, que fortalecen. Que lo que nos está diciendo aquí es que nadie se vuelve una lumbrera para el mundo de un día para otro. Nadie se convierte en la luz del mediodía de un día para otro, sino que es paulatino. ¿Sí? Que es paulatino, que nuestra luz va ascendiendo y vamos llegando a un tope. Podemos llegar a iluminar de tal manera. Pero luego esa como sensación de haber alcanzado un logro, de haber alcanzado una meta, de por ejemplo alguien que diga, ¿sabéis que logré dominar y ya no miento? O sabéis que ya me di cuenta que ya no me enojo. O sea, logré un cambio en mí, una iluminación. Luego, ¿cierto? Comienza un nuevo proceso. Y luego de nuevo la luz comienza a ascender. Pero la luz es la de un nuevo día ya. ¿Sí? Entonces nos habla de que este proceso es un proceso evolutivo, que nunca va para atrás. ¿Sí? Que esto lo dice el Rabash también en su libro Paz Mundial. Él dice, tenemos que recordar que independientemente de que cometamos errores o de que nos equivoquemos, a lo que también puede aludir la bajada del sol, incluso baja, pero baja para adelante. Y luego vuelve a subir. Y ahí es que Rabbi Nachman, ¿cierto?, explicaba un concepto muy, muy bonito, que luego el rabino Chaim Kramer, para explicarlo bien, ocupaba el cuento del conserje. ¿Cuál es el cuento del conserje? Él decía, había un conserje en un edificio de oficinas, donde todas las oficinas eran idénticas. Entonces se fueron todos los empleados y el conserje, ¿cierto?,
O sea, el señor de la limpieza se quedó y limpió el primer piso completo, ordenó los escritorios, limpió las ventanas, dejó impecable. Y luego entró al ascensor y sintió un poco de sueño y se quedó dormido en el ascensor. Y cuando se quedó dormido, el ascensor subió hasta el piso 3. Cuando despertó miró y dijo, pero yo ya había limpiado. No se dio cuenta que había subido. Yo ya había, entonces salió y limpió todo de nuevo. Limpió, sí, fue un poquito más rápido porque ya había tenido la práctica. Entonces volvió al ascensor y le volvió a dar sueño. Bueno, y se imaginarán lo que pasó, ¿cierto? Volvió a subir al ascensor al piso 7 y volvió a ver, pero yo ya había ordenado esto. Y fue y ordenó de nuevo. Entonces, ¿qué decía Rabbi Nachman? El proceso de una persona que quiere ser mejor, que quiere rectificarse, que quiere cambiar, es paulatino, es siempre en ascenso, y que aun cuando nos pareciera que estamos de nuevo lidiando con la misma cuestión, pero ¿cómo puede ser que de nuevo estoy lidiando con lo mismo que hace años ya lidié? Rabbi Nachman dicen, no es lo mismo, es otro nivel de esa área que estás corrigiendo. Si te volvió a aparecer en el camino ese tema, significa que ya hubo niveles que superaste. Porque ahora que tienes más experiencia, más conocimiento, más madurez, otras herramientas. Entonces esto es como para entender que cuando nos volvemos a encontrar con un tema que pensamos que ya habíamos solucionado, no es el mismo, sino que es un nivel más superior del mismo tema. Es decir, ya quizá ya sacamos varias capas antes y estamos enfrentándonos a otros niveles más profundos. Hasta que ya lo superemos, o sea, hasta que el sol llegue al tope. Y luego comienza otro proceso. Y él también decía, y si caes, si te equivocas, cometes un error, no sé, dañaste a alguien, te dañaste tú mismo, te equivocaste y caíste, Rabbi Nachman dice, no volviste a caer al primer piso, caíste en el piso que estás ahora, caíste en el nivel que estás ahora, ¿sí? Y cuando te levantes de nuevo, va a ser en otro día, ya no es el día 1, ahora el día 2, y por lo tanto te volviste a levantar, pero ya es otro día, o sea, ya es un nivel de evolución, ¿sí? Esto, como les decía, a mí me anima y me motiva entenderlo así. Saber que cuando nos equivocamos, que puede ser una caída, la caída es hacia adelante, por decirlo así. Y cuando me levanto y me vuelvo a parar, estoy ya con todo lo que he ganado. Es decir, todo el trabajo que hemos hecho en el pasado, independientemente de que nos volvamos a equivocar, ese trabajo no se borra, no se quita, no se pierde, sino que todo lo contrario, ¿cierto? Está ahí, permanece y nos sirve para esta nueva etapa que estamos enfrentando, ¿sí? Lo interesante, ¿cierto? Para confirmar esto es que termina diciendo Ad Nahon Hayom, ¿cierto? Ad Nahon Hayom, es decir, hasta que el día se perfecciona. Sé que es la palabra Nahon. Pero la palabra Yom, que significa día, que ya hemos dicho, ¿cierto? Yom es día, como Yom Kippur. Hemos explicado en otras clases que la palabra Yom también se puede entender como un ciclo, y no necesariamente como un día, sino como un ciclo. Por ejemplo, en los primeros 6 días de la creación sabemos que no son días de 24 horas, sino que son ciclos, ¿cierto? O sea, periodos de tiempo. Entonces podemos reentender el texto como diciendo que el sendero de los justos es como la luz de la aurora, ¿cierto? La luz que va ascendiendo hasta que se completa un ciclo de nuestra vida. Entonces, como se completa el ciclo, ya llegamos a lo máximo que se podía ir. ¿Y qué es lo que viene ahora? Un pequeño descanso y luego volver a trabajar en un nuevo ciclo. Y si nos volvemos a encontrar con el mismo asunto que es, no es el mismo asunto, es un nivel más profundo del mismo asunto. Y si volvemos a cometer un error, no es el mismo error, porque ahora es un error en este nivel. Y tienes más herramientas, y al levantarte no estás en el piso 1, estás en el piso 30 o 50 o donde quiera que te caíste. No hay involución en el proceso de cada persona. Nadie pierde lo que ya ganó, eso es muy, muy importante. Vamos a seguir explicando algunos detallitos. Ya dijimos que sendero no es lo mismo que camino.
sendero, ¿cierto? Sendero. La palabra oraj, sendero, refiere a un sendero que ya fue hecho, que ya alguien lo preparó, alguien eh, cortó, no sé, cortó las ramas en ese camino, o alguien puso piedras en el medio, entonces dejó un camino hecho y la persona va caminando por ese camino avanzando. Ese es un oraj, un sendero, ¿sí? Un sendero. Pero luego dice, ¿cierto? El sendero de los justos, ¿cierto? Lo repite, dice, Beoraj Sadikim, dice, Ahu Orja de Sadikaya, ¿sí? Harhu Oraj Kashut. Y luego ocupa la palabra Derech, que es camino. O sea, cambia la palabra. Dice que el sendero de los justos es como la luz, o sea, es este proceso continuo de ciclar. Son ciclos y ciclos de crecimiento. Se parte abajo, se llega arriba, se vuelve a bajar, continuamos subiendo. Dice, es el camino de la verdad. El camino de la verdad. ¿Se fijan? O sea, cambia de sendero de los justos a camino. ¿Cuál es la diferencia de camino? Que camino es algo que se va abriendo a medida que avanzo. Y en ese sentido, cada camino es distinto. Tu camino es distinto que mi camino. Y el de Ariela, y el de Carlos, y el de Daniel, y el de Daniela, y el de David, y el de Fabiola, y el de Felipe, y el de Inger, el de Jonathan, el de Juanito, el de la Carlita, el de Marcela, el de Mariela, el de Pamela, el de Simón, el de Victoria, el de Wendy. Y el de cada persona es un camino distinto. Es el camino de la verdad, que tiene que ver con él y su relación con la verdad. Y si en ese camino el sagrado bendito es él va delante de ellos, o sea, él va abriendo el camino, mientras sea el camino de la verdad. ¿Cuál es el camino de la verdad? Hay muchas explicaciones. Una de las explicaciones tiene que ver con la consecuencia. Cuando le preguntaron a los sabios qué es verdad, el emperador romano se lo preguntó a Rabí Ismael Cohen Gadol, ¿qué es verdad? Le dijo, verdad es lo que fue, es y será. Es decir, es lo que es consecuente. ¿Cuál es el camino de la persona que quiere ser justa, que quiere rectificarse, que quiere crecer? La consecuencia. Esa persona piensa y siente y actúa, o al menos se esfuerza por ser consecuente. Y eso hace que el sagrado bendito es él, o sea, que la luz del creador vaya delante de él, que esta sea la imagen que proyecte y por lo tanto lo que atraiga a su vida. ¿Y qué ocurre? Dice acá, y todas las carrozas vienen a oír de sus bocas. O sea, quiere decir que otras personas son inspiradas por esa persona. Y aquí voy a preguntarle yo a ustedes. ¿Les ha ocurrido que por alguna razón otras personas buscan su consejo, buscan su ayuda, les piden su opinión y desde que están en la Kabbalah pareciera que más o parece que dan mejores opiniones o mejores consejos? O incluso por alguno de ustedes otra persona ha llegado a la Kabbalah porque lo escucha a usted. Bien, ahí al menos hay dos sí. Yo sé que más, sí, más probable es que todos. ¿Qué es lo que nos señala esto? Es una buena señal para decir, pareciera que voy en el camino. A lo mejor estoy aquí nomás, son las 6 de la mañana, o son las 7:30, o son las 8, son las 9. Todavía no son las 2, todavía no es mediodía. Pero voy en el camino. ¿Cómo sé que voy en el camino? ¿Estoy siendo consecuente? Sí. ¿Quiero avanzar? ¿Quiero llegar? Sí. ¿Y qué ocurre? La vida me da señales. ¿Cuáles son las señales? El amigo que me pide un consejo, la persona que busca mi opinión, la persona que me dice, oye, tú tenés la Kabbalah, ¿sabes qué? Me gusta lo que tú tenés, también quiero yo también. Me está dando la señal. Y entonces eso me puede decir, ok, estoy en mi día. En este día mi luz está creciendo, voy acercándome a corregir, a sanar, a rectificar. Luego dice, la luz de la aurora que ilumina frente a ellos, o sea, esta luz que viene a ser como un resplandor de Noga, nunca es oscurecida.
O sea, ¿qué está diciendo? Que esta luz llega hasta el sol, o sea, hasta el mediodía, hasta el ápex, y aunque en lo natural esa luz decae, en el cuanto espiritual no decae, esa luz permanece. Y luego simplemente vuelve a comenzar el proceso, pero con la luz que ya había ganado, no la pierde, no la pierde. Dice, dice que nunca es oscurecida como en el caso de los malvados, cuyo camino es oscuro siempre. Como está escrito, el camino de los malvados es como oscuridad. ¿Y qué son los malvados en este contexto? El malvado es simplemente, pues suena feo malvado, pero es simplemente la persona que se niega a avanzar, que se niega a querer avanzar. ¿Por qué? Porque sabemos que avanzamos igual. Eh, el ser humano, como decía Ravashla, está condenado a evolucionar, ¿cierto? Está condenado a conseguir sus metas y alcanzar la plenitud. Solo que tiene dos caminos. Tiene el camino del dolor, que vendría a ser el camino de los malvados, ¿cierto? Que es como oscuridad, que van medios perdidos, que van ahí dándose cabezazos con la pared. Y está luego el camino de la conciencia, que es el camino de el día, de mirar la luz, es decir, que voy con la luz y esta luz esta luz de la aurora que va en ascenso. Nos vamos creciendo, vamos evolucionando. ¿Sí? Y es un camino personal. Ya dijimos que podemos ir en conjunto de otros, pero como es derech, como es la palabra camino y no la palabra sendero, que sea un sendero significa que hay uno ya trazado y que tiene que ver con lo que dice la Torah, con las enseñanzas concretas, con que, no sé, con esta es la mitzvah, esto se come, esto no se come, esto es lo mejor para dormir, estas son las cosas correctas, estas no son bien, es el sendero. Pero el camino es de cada uno. Y es un camino que uno va abriendo con sus acciones, con su conciencia, con su actuar, con su deseo, con su disposición a crecer. Ese es el camino. Y ese camino, ¿cierto? Es de verdad. Es decir, es un camino de consecuencia. Y ahí podemos aumentarle un puntito en este pequeño resumen que estoy haciendo. ¿Consecuencia con qué? Con tu propia verdad. Para poder saber si estás siendo consecuente, tienes que saber cuál es tu verdad primero. ¿Sí? ¿Cuál es mi verdad? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que deseo? ¿A dónde quiero llegar? Y luego preguntarse, ¿estoy siendo consecuente? ¿Mm? O podríamos usar un término que me gusta más. De hecho, yo lo ocupo un poco más. Coherente. ¿Estoy siendo coherente? ¿Me ven coherentes los demás? ¿Es así? Estoy en el camino de la verdad. ¿Sí? Y la señal es que otras personas incluso me buscan para mí, para que yo ilumine un poco sus vidas, ¿cierto? Con la pequeñita luz que pueda yo tener, ¿cierto? Pero al compartirla les llega a las otras personas también y eso es una señal que me dicen, ok, vas en el camino de la verdad y tu luz se va alzando hasta convertirse en un ciclo completo. Espero de todo corazón que así como preparar esta clase, meditar en estos conceptos, me inspiró diciéndome, dale, no importa cuántas veces te parezca que ya te detuviste, o te parezca que caíste, o te parezca que vas lento, vas avanzando. Nunca perdiste lo que ya avanzaste. No vas a retroceder, no has retrocedido ni vas a retroceder. ¿Sí? Simplemente estás viviendo el ciclo. Y cuando me he vuelto a encontrar con la misma prueba, decir, porque no es la misma prueba, es un nivel más profundo de esa misma prueba o de esa misma situación. ¿Sí? Y nuestro camino y esta luz, como dice ahí, nunca se oscurecía. Esa luz permanece y va en aumento siempre. Voy a invitar a cerrar sus ojos un momento. Respirar profundo. Exhalamos lento. Nos concentramos. Respirar profundo. Y se integra en nuestro ser todo lo estudiado hoy, lo aprendido hoy. La importancia de avanzar en comunidad, de avanzar en grupo, de tener un maestro, de tener amigos, compañeros. Se integra en nosotros el recuerdo, la idea de que
Es momento de mirar atrás y sacar algunas cuentas, evaluar nuestras vidas para decidir a dónde queremos ir, cómo queremos seguir. Y se integra también la idea de que estamos en el sendero de los justos, caminando hacia nuestra propia iluminación, alcanzando distintos grados de iluminación continuamente. Que no hay retroceso, que no hay involución, que todo es crecimiento, todo es madurez, todo es desarrollo, todo es evolución. Inspiramos profundo, se integra en nuestro corazón, liberamos lentamente y abrimos nuestros ojos.